Miguel Ángel Bernal. Muy buenas tardes, Miguel Ángel, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Como decíamos, ese dato PCE, que es el indicador clave que vigila la Reserva Federal, ¿cómo estás viendo el dato? Lo que vemos semana tras semana, dato tras dato, es que efectivamente esas presiones inflacionarias siguen al alza, tanto en el dato general como en el dato subyacente, y parece que indican más que nunca que nos va a llegar de la Reserva Federal esa subida de 50 puntos básicos en mayo. Sí, me has comentado perfectamente. Es decir, normalmente siempre hablamos de IPC. Perdón, los bancos centrales, sin embargo, eh, contemplan también otros niveles de precio. El que tú has comentado es uno de los indicadores que sigue perfectamente la Reserva Federal y, como tú muy bien comentabas, es persistente la inflación. Y por lo tanto es más que posible que veamos subidas de esos 50 puntos básicos y a lo largo del año más por parte de la Reserva Federal. Eso hace que pues estemos en este momento en una presión sobre los tipos de interés. Miguel Ángel, mientras tanto, una noticia de última hora que comentaba Raquel hace apenas unos minutos es esa insistencia de Putin en que el gas ruso debe pagarse en rublos a partir del viernes. Ya confirmamos, por tanto, que va a ser a partir de este 1 de abril. Por tanto, los compradores extranjeros van a tener que pagar en la moneda rusa, en la divisa rusa, en rublos. Los contratos, ha dicho Putin, se van a detener si no se realizan esos pagos. Mientras ponemos el foco en el rublo, también lo ponemos en el dólar, en un contexto en el que el Fondo Monetario Internacional admitía que la hegemonía del dólar podría estar en peligro, y de hecho estamos viendo cómo en medio de la crisis geopolítica, de la guerra en Ucrania, se está hablando de cambios en el orden mundial. Miguel Ángel, ¿cómo reestructuramos todo esto? Vamos a ver, estamos en unos momentos que evidentemente Rusia está presionando con el tema del rublo, la dependencia que tiene Europa, especialmente los países norteeuropeos y centroeuropeos de ese gas. Rusia lo que intenta por todos los medios, perdón, Rusia lo que intenta por todos los medios es sencillamente que ese rublo se aprecie. ¿De acuerdo? Intenta también conseguir divisas, intenta conseguir, que en este momento no los tiene porque tiene bloqueado un mayor nivel de divisas, y esa es la guerra que está propiciando. Claro, esto también está llevando, mejor dicho, pues a una especie de pulso entre lo que es el dólar. El dólar ha sido preponderante siempre, sin embargo, en estos momentos estamos viendo que en una situación de tensión, ese dólar pues está perdiendo una cierta importancia. ¿Hacia dónde vamos? Bueno, pues veremos qué dura la guerra, veremos las medidas que se toman, pero yo no descartaría en este momento que tengamos en el futuro, tal y como tenemos, un nuevo orden mundial en cuanto a lo que son todos los bancos centrales, las divisas y las reservas, donde es posible, muy, muy posible, que el oro vuelva a tomar un protagonismo que se rompió, ¿de acuerdo? En aquellos momentos, el patrón de oro famoso, pero que puede volver a regresar en breve, si la guerra no termina y si esas presiones y esas consecuencias económicas que tenemos siguen persistiendo en la economía. Miguel Ángel, en el punto de mira del mercado también tenemos hoy el petróleo, ¿no? Por un lado, miramos a esa liberación estratégica de reservas de Estados Unidos, y por otro lado la OPEP. La OPEP ya nos ha anunciado un aumento muy ligerito dentro de la hoja de ruta que tenía, un poquito por encima de los 400.000 millones de barriles, pero por otro lado estamos pendientes de esa confirmación por parte de la administración Biden de la liberación estratégica de reservas. Al final, lo que estoy leyendo, ahora me dices tú qué opinas, es que va a ser un poco una medida parche, que realmente no va a solventar el problema de fondo que hay en el mercado petrolero. ¿Qué opinas? No, no lo va a solventar en ningún momento. Lo que tenemos es que Estados Unidos y el resto de los países apoyados por Estados Unidos están intentando ganar tiempo con esa liberación de las reservas estratégicas de un país como es Estados Unidos, que además es un gran productor de petróleo con todo el tema de fracking, pero la subida por parte de la OPEP, si me voy ya no a una semana o a 15 días o incluso a un mes, que es lo que puede durar el efecto de esa liberación, pues lo que tendríamos es sencillamente que se necesita una mayor producción. Entonces, tú muy bien lo decías, es un parche para ganar tiempo y que continuará con las negociaciones y las presiones sobre los principales países de la OPEP.
Cerramos trimestre, el primer trimestre del año 2022 y por supuesto ahora vamos a empezar a poner la mirada en la nueva temporada de resultados empresariales. Primero, como siempre, con los bancos estadounidenses y luego ya procederá el viejo continente. ¿Qué es lo que podemos esperar? Porque en las presentaciones anteriores, sobre todo la del último trimestre del año 2021, mirábamos pues a problemas como la interrupción, la crisis de la cadena de suministro, la elevada inflación y cómo está afectando a los márgenes de las compañías, pero ahora se va a sumar también el temor, la incertidumbre por la guerra en Ucrania. Debemos esperar más profit warnings por parte de las empresas, incluso más profit warnings que los que nos lanzaban cuando estábamos sumidos en la crisis sanitaria. Bueno, yo creo que vamos a ver, el primer trimestre no vamos a tener grandes sorpresas. La guerra ha llegado prácticamente al final del trimestre, afecta principalmente a marzo, aunque ya había previsiones anteriores y estaba la inflación. Ahora, yo más que por el primer trimestre me preocuparía por las noticias que tengamos en el segundo trimestre, donde ahí sí que puede haber profit warning, como tú muy bien decías, es decir, advertencias sobre la consecución de esos objetivos anunciados por las empresas, principalmente pues, en sectores que se encuentran muy dañados, como por ejemplo la industria pesada, que es mayoritariamente o tiene muchísima repercusión para ellos todo el coste de combustibles, también por supuesto en el sector de la distribución y en algunas compañías que estaban presentes en Rusia, aunque bien es cierto, podemos poner como por ejemplo el caso de Inditex aquí en España, que dentro de lo que cabe, aun siendo importantes, sus riesgos o su exposición al mercado ruso, siendo significativa, no es preocupante. Pero lo que tú comentabas, lo traslado más al segundo trimestre, perdón, que iba a decir semestre, que a este primer trimestre. Miguel Ángel, ¿algún comentario más dentro de esas cifras que estamos viendo de inflación dentro de los mercados? Hemos conocido ayer el dato de España con casi doble dígito, hemos conocido hoy el dato de Francia, ayer conocíamos también el dato de Alemania. Nos preguntamos hasta qué punto va a ser capaz también de aguantar el Banco Central Europeo la presión, hasta qué punto esta inflación se está convirtiendo en crónica, porque preocupa mucho el aumento mes sobre mes que estamos viviendo, preocupa mucho bueno, pues esa tasa de inflación subyacente y en cualquier caso lo que se espera son respuestas por el lado del Banco Central Europeo. Vamos a ver, el Banco Central Europeo tiene un papel bastante complicado en este momento. Digo complicado porque, a diferencia de la Reserva Federal, el Banco Central debería ya estar subiendo sus tipos de interés, debería restringir ya total y absolutamente la compra de activos, porque tenemos un problema de inflación muy grande. España está a la cabeza, o es uno de los países que más inflación detecta o detectamos, pero lo que sí tenemos que en el resto de los países también tenemos esos niveles, especialmente significativo en Alemania, porque Alemania además lo llevan en sus genes, ¿de acuerdo? Ellos no van a tolerar una inflación y le van a pedir al Banco Central que actúe. ¿Por qué esa posición tan difícil que tiene el Banco Central? Porque si restringe en este momento las compras de activos, principalmente en deuda pública y activos, vamos a decir, hipotecarios, que tienen el colateral en temas de hipotecas, etcétera, nos podemos ver abocados a una nueva crisis que nos llevaría al 2011. Es decir, un tensionamiento de las primas de riesgo, muy sensibles para el tema español y el tema italiano, que por cierto, Italia la tercera, España la cuarta economía, no son rescatables y por lo tanto el Banco Central tendrá que ver, en caso de subir esos tipos de interés, que yo creo que son muy necesarios en este momento porque tenemos una gran base monetaria, tendrá que diseñar un programa de ayuda en el caso de ser necesario, mediante la compra o la protección de la deuda pública, tanto española como italiana, para que esta crisis inflacionaria no revierta a su vez y se mezcle, se amalgame con una crisis financiera, concretamente de primas de riesgo de los países. Su posición es muy difícil en este momento.
Miguel Ángel, perdóname una última cuestión a raíz de esto último que decías. Hoy escuchábamos me parece que era Philip Lane desde el Banco Central Europeo diciendo que estarían dispuestos, si esta inflación persiste, a aplicar nuevos instrumentos, ¿no? Nuevas herramientas. No sé qué margen de maniobra, qué tipo de instrumentos nuevos podría poner encima de la mesa el Banco Central Europeo, porque, y claro, aquí también tenemos el debate, que lo estoy viendo esta semana en redes sociales, de subimos, no subimos los tipos de interés, qué impacto tendría esto, porque al final puedes destruir demanda, puedes generar una crisis que todavía se agrave más. ¿Tú cómo lo ves? A ver, nos acercamos a un panorama donde la estanflación es posible. Si nos retrotraemos a la estanflación que sufrió Estados Unidos, estaba Paul Volcker, concretamente de gobernador de la Reserva Federal, él lo que hizo fue subir de forma contundente los tipos de interés. Es cierto que provocó una recesión, pero paró absolutamente la inflación y a partir de ahí Estados Unidos se empezó a recuperar. ¿Qué está ocurriendo ahora en Europa? Vamos a ver, si no se suben esos tipos de interés, las posibilidades de estanflación por los efectos de una inflación descontrolada pueden estar encima de la mesa. Estamos viendo continuamente que todos los organismos, desde las casas privadas hasta los organismos internacionales y públicos, van rebajando constantemente los datos de crecimiento. Todavía no se da recesión, pero esta inflación no significa que tenga que haber recesión, sino un crecimiento bastante bajo. Y a su vez combinada con una inflación muy alta. Entonces, las medidas aplicadas en el pasado ha sido una elevación de tipos de interés, una política monetaria ortodoxa, de ahí que me haya referido precisamente a la compra de activos. Y tú los ponías muy bien, el Banco Central lo está diciendo. Bueno, en caso de que haya una crisis, esa crisis a la que yo me refería por las primas de riesgo de la deuda pública española e italiana, podría el Banco Central tener que actuar a través de un fondo donde no se vehiculice, no se lleve al balance del Banco Central, quizás hacer un balance paralelo, una especie de préstamo o algo así, de acuerdo, que habría que devolver para controlar precisamente que esas primas de riesgo no se disparen. Porque ahí sí que tendríamos un problema. Eso no ocurre en Estados Unidos, donde la deuda pública estadounidense está controlada por la Fed. Sin embargo, la deuda pública de cada uno de los países en Europa, dado que no tenemos un tesoro europeo, depende de sí misma. Y en esa situación, España principalmente, pero también Italia, están en una situación muy débil y que podrían verse muy, muy afectados. E insisto, no son países rescatables. Esto no es Grecia. Quedamos con ese análisis, vamos a ver qué nos van contando los bancos centrales, porque desde luego les espera una primavera bien complicada. Miguel Ángel Bernal, gracias, un abrazo. Totalmente de acuerdo contigo y seguro que hablamos de bancos centrales. Seguiremos desde luego hablando, como siempre, con Miguel Ángel Bernal. Gracias, Marta, a ti también.